Oye, antes de continuar, recordarles que nos pueden escribir al más 569 88 81 50 17. Ese es el WhatsApp de Radio USACH y ya están escribiendo. Juan Cristian Ogalde desde Atacama me manda fotos tan lindas. Dice, lluvia leve por ahora. Un respetuoso saludo, un cariñoso y respetuoso saludo, y como siempre, es hermosa señora Lucía López, muchas gracias. Pon tu nombre, porque no sé quién eres, cómo te llamas para mencionarte, ¿ya? Bueno, si quieres que te mencione. A las 12:14, hola, soy Fabiola, ojalá los jugadores respeten la cuarentena que deben cumplir al venir de Brasil, donde tienen la variante Delta y tantos contagiados, ya que por ser jugadores de la selección parece que pueden hacer lo que quieren. Lo vamos a conversar hoy día con Cristiana Arco. Fabiola, súper interesante tu punto de vista. Y dice, hola Lucía, saludos, el día está para unas ricas sopaipillas pasadas, un abrazo grande, Paulo de Estación Central, vecino, aquí estamos, juntitos. Y Lucía querida, tú no estás vieja, estás en tu mejor momento, gracias. Tu voz endulza los mediodías y hace más llevar esta pandemia, qué amoroso. Aparte yo trabajo acá en Enea y hace semanas que llevan en movilizaciones les trabajadores de uno de los couriers de acá y nadie ha cubierto esta información. Ah, qué buen dato, ya, muchas gracias. Aquí estamos contando entonces que los trabajadores están movilizados. Si quieren nos mandan más información de por qué y lo comentamos, ¿no es cierto? Hasta han lanzado bombas de ruido y quemado neumático y con lluvia, frío, calor siguen manifestándose. Creo que en la solidaridad de clase debiera ser visibilizada esta situación para que ellos puedan tener soluciones a sus demandas. Personalmente no tengo información acerca de su petitorio, por lo que no puedo decirte nada más sacado de esta situación, pero muchas gracias por escribirnos y si tienes la posibilidad de conseguirte el petitorio nos cuentas y lo tratamos de levantar. También agradecer a Ricardo, que en Twitter, a Ricardo Sandoval, me manda fotos de la comuna de Tucapel, tan bonito también, cómo amaneció nublado, cómo está frío el sur de Chile por allá en Biobío. ¿Sabías que el monitoreo de condición de los activos productivos genera grandes ventajas y mejor si es con CST Group? Protege tus equipos y maximiza tu ciclo de vida. Su ciclo de vida disminuye los tiempos de inactividad, mejora la seguridad del personal y los procedimientos de mantención. Detecta problemas tempranamente, evita fallas catastróficas, optimiza las operaciones, disminuye los costes de mantenimiento. CST Group, especialistas en mantenimiento predictivo. Encuéntranos en www.cstgroup.cl. El tren informativo no se detiene en la estación central 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. Y cuando son las 12:18 vamos a comentar entonces lo que fueron los debates, los dos primeros debates que vimos de la elección presidencial, debates a primarias, ¿no es cierto? Con Hugo Herrera, analista político y doctor en filosofía. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, claro que sí, buenas tardes. Oye, un gusto verte, Hugo. Hace tiempo que no conversamos. Igualmente. Y me interesa conversar contigo, además porque tenemos contrapuntos. Eso es interesante. Esta es una conversación, no es una entrevista. Tenemos miradas políticas, nos paramos en un escenario distinto en algunos aspectos. Entonces, por eso me pareció interesante no intentar reforzar mis ideas, sino que por el contrario, observarlas desde otra vereda. Una vereda que a mí me gustaría también transparentar desde algún punto de vista, Hugo, porque a ti te han vinculado, o tú estás de alguna manera vinculado con la candidatura de Desbordes. ¿Eso es así? Sí. Ya, sí, perfecto. Estoy con él, digamos. Ya. ¿Haciendo qué? ¿Qué rol? Participando en el grupo que hace sobre todo la parte más política, como la parte de discurso, digamos. Ya, y perfecto. la verdad es que con Mario coincidimos más que a partir de términos personales, en términos políticos. Y de hace tiempo, de como el 2014, 2015, cuando se armó el Consejo Político de Chile Vamos. Ya. Y en el fondo lo que nos une es la idea de desplegar una visión de la centro derecha, por una parte más ligada al centro, y por ejemplo, en términos internacionales, más ligada a la democracia cristiana alemana. O al Partido Popular, y en términos ideológicos, no tan vinculada a lo que hemos llamado el economicismo, digamos. Claro, el énfasis tradicional de la derecha chilena. Del neoliberal. Claro. Claro, más vinculada a esa antigua derecha, porque cuando uno dice esa vieja derecha, hay gente que se remite a la vieja derecha de los 80, y no, pues la antigua derecha era una derecha bastante social, digamos, la derecha de Alessandri, recuperar eso. No, y si uno va más para atrás, o sea, la derecha, por ejemplo, fundó el Partido Conservador, fundó la primera Federación Obrera de Chile,
que la tuvo varios años, después la perdió a manos de Recabarren, pero la fundación de eso fue del Partido Conservador. Hay también la tradición yo los he estudiado harto, los ensayistas del centenario, Tancredo, Sí. Que Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, que también se ligaban a algo así como una tradición de derecha, pero no, claro, no a la derecha neoliberal, que es una visión bien particular y poco exportable. Sí, o sea, bien de laboratorio, digamos. Aquí estamos los ratones de laboratorio. Oye, Hugo, pero a mí me gusta porque tú tienes una capacidad crítica siempre de hacer análisis, así que sé que vas a poder analizar también, independiente de tu vínculo, como decías, con Desbordes, y quizás hasta puedas ser incluso más crítico con él. Primero, ¿cómo viste precisamente el debate de primarias de Chile Vamos? Mira, yo en términos generales, los dos debates creo que fueron una contribución. En el de Chile Vamos, creo que aparte de las peleas y todo lo demás, se pudieron hacer planteamientos de fondo, digamos. Y uno pudo ver con cierta claridad, por ejemplo, el conservadurismo moral de Lavín, su esfuerzo por, qué sé yo, avanzar hacia posiciones sociales. En el caso de Desbordes, qué sé yo, el tema del agua, que hizo un planteamiento ahí bien interesante. Eso me ha tocado seguirlo bien de cerca, porque hemos estado trabajando con chilenos que trabajan en universidades norteamericanas y están preocupados también del tema del agua desde una perspectiva sistémica, de la importancia, por ejemplo, que tiene hacer manejo de cuencas con hidrólogos, digamos, porque en el fondo son como microsistemas que hay que administrar bien. Ahora, creo que visto desde la centro derecha, yo creo que es inevitable el tema del debilitamiento que se produce eventual, digamos, de la candidatura de Desbordes, y yo diría de la estrategia general de la centro derecha con la derrota el sábado. En Renovación Nacional. Claro, de Desbordes por la lista de Chaguán, que en verdad está apoyado por Alamán y por los fácticos de Renovación Nacional. Si eso es más o menos así, porque hasta entonces había una estrategia que yo creo que funcionaba. Por una parte tú tenías a Lavín, sus novedades es como de la UDI, digamos, uno sabe, tiene a la gente de Libertad de Desarrollo apoyándolo en la parte económica, pero por otra parte tú tenías a esta derecha social o republicanismo popular, como queramos llamarla, de Desbordes, que jugaba más al centro. Y esa doble estrategia yo creo que funcionaba y permitía algo que hoy día está en juego, que era que la centro derecha pasara a segunda vuelta. Con la derrota del sábado, que en el fondo es un triunfo que se anotan los del 20%, claro, los más fácticos, los que quieren parapetarse, es una tremenda irresponsabilidad porque en el fondo se juega la posibilidad de la centro derecha de disputar la mayoría en Chile. Sí, oye, y eso es a pesar del partido, que es lo llamativo, que es como nos importa defender el 20%, a pesar de que nuestro candidato, el candidato de nuestro partido, quede mermado. Eso, claro, yo lo llamo una irresponsabilidad porque efectivamente es parapetarse. Y eso es atavismo, pero no es lo que uno espera de los políticos. En política, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que defenderse avanzando posiciones, hay que ir a persuadir, hay que ir a convencer. Ir a retirarse al 20% es una soberana tontera, digamos. Es, como diría Aristóteles, idiotez. Es remitirse al ámbito privado y entender la política como si fuera un asunto de mero gusto. Y eso creo que no funciona. Sí, sobre todo. No solo para decir, sobre todo en el contexto de un país que se nota que ha avanzado y drásticamente, no solamente desde la última presidencial, sino que a partir de los hechos ocurridos del 2019, cuando nos vemos con un debate presidencial en el que hay muchas cosas que podrían antes solo haberse escuchado en el progresismo de izquierda y no necesariamente los candidatos de derecha, partiendo porque todos están de acuerdo con el matrimonio igualitario, independiente del conservadurismo de Lavín, que tú señalas, el moral, que quiere darle otro nombre porque encuentra que el matrimonio es hombre y mujer, pero sí darle todos los derechos, pero otro nombre.
y ahí se nota en el tema de legalización de la marihuana, por ejemplo, un combate distinto a las drogas, con una mirada diferente también, que viene también con un sustento a partir de lo que la OEA muchas veces ha dicho y otros organismos y las pruebas que se están haciendo en países que han avanzado aquello, que es una propuesta tanto de Desbordes como de Briones, en otras materias también que me llamaron la atención, que uno pudiera antes haber solo visto alojadas en la centroizquierda. Es increíble ver que en la derecha ese camino se abrió rápidamente. Entonces, muy raro esto de pretender seguir, como tú llamas, bien parapetándose. Ahora, la pregunta que me toca hacerte es, ¿tú crees que esto le abre terreno, por ejemplo, a un Sichel de alguna forma que todavía no sé qué silueta tiene? Porque me pareció también muy, o sea, desde el, supone, centro liberal, desde el que venía de alguna forma, tiene rasgos o tiene discursos o miradas muy conservadoras también, desde la relación, por ejemplo, negarse a una relación entre trabajadores y directores de empresa más horizontal, y otras, misma legalización de la marihuana, por ejemplo, mencionaba la OEA como un referente, digo, la DEA norteamericana como un referente al combate del narcotráfico, no sé, pero así como de qué estamos hablando. Entonces, me pareció también que por los apoyos que está recibiendo y que precisamente, todo indica, están vinculados también a ese sector que ganó RN, está asumiendo discursos muy conservadores. Entonces, pero por otro lado, se ve el tatuado, el suelto, el independiente, y podría agarrar también por ahí votos de la centro derecha. ¿Cómo crees que quedó posicionado Sichel después del debate? No, o sea, creo que antes y después Sichel es como la peor expresión de una derecha de clase que acude a alguien que tiene un perfil así un poco más buena onda, tatuaje y su vida personal difícil, que la exhibe así casi el libro, literalmente. Yo creo que es la peor derecha. La propuesta de Sichel, si uno la analiza bien, es emprendimiento, buena onda y punto. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Te fijas? Es una irresponsabilidad supina llevarlo a él. ¿Qué quieren? ¿Que con Piñera 3, que Sichel es como un Piñera 3, así hablando de emprendimiento, va a recuperar la legitimidad de las instituciones? Si estamos con un proceso constituyente abierto, con un forado de legitimidad en el sistema político, con una crisis, qué sé yo, económica, sanitaria, o sea, estamos hablando de otro tema. No tiene sentido hablar de emprendimiento en ese contexto. Por supuesto que la economía es importante y hay que recuperarla y todo lo demás, pero todo eso se ubica dentro de un contexto en el cual tú necesitas herramientas conceptuales más sofisticadas y el apoyo de sociólogos, no solo economistas, claro, qué sé yo, de gente que entiende el problema de la legitimidad. Y ahí yo creo que la única opción que yo veo, y esto me atrevo a vaticinarlo, digamos, es o Renovación Nacional y todos estos fácticos, digamos, entienden de una vez por todas que la candidatura de Desbordes hay que respaldarla, o lo dejan caer, está bien, pero sin Desbordes la derecha no tiene viabilidad, digamos, porque el centro político, Desbordes es la única figura a la que le creen todos los sectores de la centro derecha, no tiene otra. A Lavín no le creen, digamos, porque es muy astuto. Yo encuentro que tiene dotes de genialidad en olfato político para saber situarse, pero es un gatuno, o sea, no genera confianza, por lo mismo. Por esa astucia que tiene, es difícil que genere confianza. Sí, y para terminar con el bloque del primer debate de Chile Vamos, Briones, ¿te parece algo? Yo creo que es un buen ministro de Hacienda. Yo tengo la mejor opinión en términos personales de él. A mí me tocó una vez negociar un tema dentro de Chile Vamos y la verdad es que no tengo nada que decir en términos personales. Pero tiene dos problemas. Uno, que hablando de plata el asunto no se soluciona. Yo una vez dije pesado de que los Evópoli eran como los Woody buena onda. Eran igual de liberales en economía, solo que en moral eran liberales. Y lo otro es que su partido es muy chico. Entonces no tiene relevancia. Si eso es lo que da rabia, que en el fondo tú tenías dos buques madre, la UDI y Renovación Nacional con sus candidatos, y los fácticos lo destruyeron. Entonces dejaron un poquito chico a este medio tránsfuga que es Sichel, digamos. Y claro, yo creo que ahí se deteriora el marco general. Claro, y con el riesgo de que entonces precisamente vuelva a pasar lo que ha pasado en las últimas elecciones, de todo tipo, digamos, desde las convencionales constituyentes a las de gobernadores, en las que la derecha desaparece.
No hay alternativa para la derecha. Ya. ¿Qué te ¿Viste eso? ¿Viste el debate de las primarias de Apruebo de Dignidad con Daniel Jadwe y Gabriel Boric? Sí. Ya, sí. ¿y qué te pareció? Debo reconocer, sí, que vi solo la primera tanda. Ya, ok. Después estaba muerto sueño porque me había quedado el día anterior viendo la otra. Bueno, es que además es tema que lo sean tan tarde, es increíble, como un tema de tanto interés público, bueno, valorando que CNN y Televisión haya avanzado con los primeros debates, pero desde tanto interés público que sea a esa hora es llamativo, es para reflexionar. Ya, pero sí, además que no es que tengan otro programa antes, sino que rellenan. Claro. Son como estos jóvenes que hacen la previa hasta la hora del queso y después salen a festear a la hora no. Cuando es grande descubre que dormir es tan rico, que después vaya a echar de menos dormir. Sí, tienes razón en eso. Ya, y entonces... No, pero vi la primera tanda completa y creo que, mira, se notaba algo que es muy bueno, que es un trabajo en equipo, una cierta complicidad entre ambos. Más aún destacaría en estas elecciones, yo creo que por primera vez depende mucho lo que hagan los otros, de lo que hagan los otros, qué es lo que va a pasar. Los errores no forzados o forzados. Y claro, y en ese sentido creo que es una virtud el haber generado este debate. Y mientras que la exconcertación no tiene debate. No, sí, eso es otro tema que vamos a hablar al final. Sí, los errores de la unidad constituyente o exconcertación y nuevo trato en este contexto. Y cómo, sí. Ahora, dicho eso, que me gustó mucho más, o sea, estoy mucho más de acuerdo con el liderazgo de Boric que con el liderazgo de Jadwe. Creo que Jadwe es una simpatía, tiene esa fortaleza. Yo imagino que las fiestas con él no se deben pasar pena. Pero es un tipo que por una parte parece aladino, digamos, porque es un país en el que tú vas a tener un país en el que vas a cobrar unos impuestos muy altos, vas a tener unos sueldos muy altos, vas a tener una inversión muy alta, y yo no sé cómo algo así se logra, digamos. Si uno ve análisis de economistas, le disputan eso. Y lo otro que yo encuentro medio impresentable son sus curanderías, digamos, con el tema de los remedios y todo eso. Y no salir me gustaría... de ahí, digamos, como no reconocer. Claro, no. Yo creo que yo a Daniel Jadwe, a propósito de debates, le valoro mucho la retórica, que creo que ayer no la pudo desplegar bien precisamente porque Gabriel Boric tiene otra manera de dialogar. Es mucho más filosófico, político, podríamos decir. Siendo como más, uno podría decir, siendo más pesado. Es más denso, claro, siendo más denso en contenido, en sustrato, es más hablar más, y precisamente yo creo que por eso tiene ese sustrato también, porque es abierto a incorporar conocimiento, a estar reflexionando permanentemente, y en un debate podría haberse visto un Daniel Jadwe mucho más ligero, más liviano, con la experiencia, porque ya algo que tiene él es una retórica extraordinaria, que la despliega muy bien cuando está con periodistas, pero fíjate que con Boric no la logró, siento yo que no la logró, o sea, lo que vi más que lo sentí, no logró desplegarla, y yo creo que tiene que ver con esto de no verse al lado de él como un pesado soberbio, que es algo que se le ha criticado precisamente porque, entre otras cosas, no reconoce nunca algún error, y eso pasa con su tema, con los medicamentos, con el Avifavir, y por más que se lo disputen, nunca sale de ahí, y siempre está encontrando en la cartita bajo la manga que permite como seguir justificando algo que es injustificable en realidad en esa área. Yo creo que es más fácil siempre decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos, listo, salgamos de ahí. Sí, mira, yo creo que además tuvo un problema porque se le juntaron, como en 2 preguntas, se le juntaron como 8 datos que no funcionaban. Claro. Entonces eso da como la idea de un pastel, digamos, no un liderazgo muy responsable. Yo creo que eso lo daña. Ahora, a mí me preocupa mucho más, porque eso por último queda en el terreno de la anécdota, me preocupa mucho más este consejo ciudadano. De medios, sí. Pero sí. O sea, yo creo que ahí los periodistas se cayeron porque la diferencia desde que nació la democracia occidental moderna, en un sistema democrático y un sistema totalitario, es que en el sistema democrático tú tienes libertad completa y la libertad de opinión y de expresión es un derecho humano. O sea, no queda sujeta a mayoría. No, y la historia ahí, además... Es un principio. Sí, y la historia ha demostrado que no siempre, comillas, el pueblo, como ¿qué entendemos por el pueblo? Y la gracia que tiene la democracia también respecto de cómo tú señalas, ¿no es cierto? Y cómo ha ido avanzando la democracia en reconocer hay a un esas tema minorías que yo creo que... o diversidades de opinión. Claro, yo creo que ahí hay o sea,
aunque haya una mayoría que democráticamente crea que un medio se está pasando de listo, la idea tras de una democracia constitucional con derechos humanos, como la libertad de expresión, es que las mayorías no afectan esos derechos. O sea, ninguna mayoría, no porque haya una mayoría que dice que los negros deben ser esclavizados, los negros pueden ser esclavizados. Totalmente. No porque haya una mayoría que diga que cierto medio se pasó de listo y hay que cerrarlo, cierto medio de comunicación, eso va a ser correcto. Sí, ahora, tú yo creo, derechos humanos, ¿no? Yo sinceramente creo, porque ahí yo creo que hay otro tema que incluso pudiera ser hoy más grave, que es la idea del como retroceder a la versión del principio de no injerencia, cuando también estamos hablando de derechos humanos y vulneración de derechos humanos en algunos países, como cuando se habló en algún momento de lo que pudiera pasar con Venezuela u otros países, en donde se estuviera activamente, permanentemente, sistemáticamente vulnerando los derechos humanos, y él apela al principio de no injerencia, que en nuestra historia lo conocemos, y vaya que nos sirvió que sí ingirieran o sí de alguna forma, cuando es democráticamente, y eso yo creo que son avances civilizatorios. La democracia tiene lo suyo, en nombre de la democracia se han hecho muchas cosas, también sabemos, se han cometido horrores, no solamente errores, también horrores, pero bueno, en la medida en que los países acuerdan ciertos principios y estándares, la posibilidad al menos mencionar o decir que estás en contra de algo me parece básico en la defensa de aquellos ciudadanos que no tienen un Estado que los proteja, sino que les vulnera sus derechos. Pero fíjate que con lo anterior yo creo que está más vinculado, yo le quitaría un poco como de gravedad a lo del Consejo Ciudadano de los Medios, porque me da la sensación de que es una respuesta, una salida fácil, que la hemos visto en otras áreas, la hemos visto en Lavín y la hemos visto también en Jadwe, por ejemplo, la idea de los jurados en la justicia, ¿no es cierto? Los jurados en el sistema judicial. Y que tiene que ver con una especie de conexión media populista del momento, con la idea de saltarse las instituciones, porque las instituciones están en crisis, entonces generar unas en las que la ciudadanía se hace cargo. Me parece una respuesta más fácil, más sencilla y poco debatible. Claro, no había herramientas para debatirles porque probablemente no está en detalle aquello en su programa. Entonces cuando te contestan, no, un consejo ciudadano que elija, claro, cuando te dicen los periodistas se cayeron, claro, no había como tantos elementos para debatir aquello. Ya, consejo ciudadano suena bonito porque suena bien. Bueno, ok, la ciudadanía se expresa, pero le restaría un poco de gravedad, creo yo. No creo que vaya a avanzar por ahí, y de hecho lo que yo he visto, al menos Daniel Jadwe en sus discursos desde hace un par de semanas en adelante, desde la pérdida de hecho de la gobernación de Santiago, del gobierno regional de Santiago, es retroceder un poco en aquellas ideas que estaba planteando como tan libremente, y acercándose un poco a la estrategia de Boric, que es precisamente conectar con un centro que, y ahí volvemos y cerramos con esto, no realizó primarias. El error de la exconcertación de no realizar primarias, ¿en qué se manifiesta? O sea, ¿cuáles son los errores para que le comentemos también a la gente que nos está escuchando? ¿Qué significa no realizar primarias? En términos futbolísticos, es retención de pelota, digamos. En el fondo, tú tienes que jugar para existir en política. Y lo que hizo la exconcertación con no ir a primaria o con no plantearse en estos debates fue no existir. Pues estamos hablando de los otros, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de lo que no hicieron en el fondo. Entonces, yo creo que ahí hay una irresponsabilidad política. La exconcertación, yo creo que además está afectada por otro problema, que más allá de que tenga liderazgo de calidad o con alguna posibilidad, con alguna chance de pasar a segunda vuelta, no tiene juventud. ¿Sí? Yo creo que eso es un problema sistémico. ¿No? Tú no puedes tener un país con una centroizquierda muriéndose. Eso afecta al sistema político. Y yo ahí no creo que... voy a volver un poco atrás. Yo no creo que Jadwe vaya a ser el reemplazo de esa centroizquierda. El Partido Comunista Chileno, más allá de la simpatía de Jadwe, que uno pueda reconocerle, es un partido que siempre ha sido medio autoritario. Es conservador, además. Cuando fue el exilio, los italianos les dijeron, vénganse para acá. Y los italianos eran eurocomunistas. Y nuestros amigos prefirieron irse a la Unión Soviética. Es como son bravos, digamos, y detrás yo por eso creo que es muy difícil que el Partido Comunista también gane. En ese sentido, más viable
a Boric, digamos, más allá de que es mucho más serio, porque tiene vocación institucional. O sea, él quiere un liderazgo integrador. Y creo que ha dado fe de eso, digamos. O sea, cuando los comunistas se negaron al acuerdo del 15 de noviembre, que hay que decirlo, es la única vía institucional que tenemos para manejar el malestar todavía, los comunistas dijeron no. Y eso es bien parecido a lo que está haciendo Alamán con RN, digamos. Es como atrincherarse en nuestras posiciones de principio, pero no ver al país. Y eso Boric demostró que era capaz de hacerlo, ver al país en su conjunto. Yo creo que eso diferencia un liderazgo republicano de uno más sectario. Bueno, desde ahí es que está resurgiendo esa izquierda progresista, pero está ubicada allá. Como tú bien señalas, la Concertación la tiene completa, la ex Concertación, la ex Nueva Mayoría, Unidad Constituyente hoy la tiene completamente perdida. Hay dos mujeres probablemente en carrera todavía, Paula Narváez y Yasna Proboste, que eso sí hay que mencionarlo. No hay más mujeres en las primarias, eso es llamativo, no hay ni una mujer en Chile. Damos 4 candidatos, ni una mujer. Pero sigue creciendo Prodignidad y pese a la opinión que aquí plantea, sigue siendo Daniel Jadwe quien encabeza las encuestas y si bien Boric le puede sumar, le suma también al conglomerado. Le suma no solamente a su candidatura, le suman conglomerado. Si llega a pasar Gabriel Boric, va a pasar también con un acuerdo entre ambas fuerzas, ¿no es cierto? Tanto el Partido Comunista como Gabriel Boric y un Partido Comunista que pese a todo lo que puede haber manifestado desde el 15 de noviembre en adelante, que yo también comparto aquello, a mí también, yo no estoy de acuerdo con la actitud que tomó el Partido Comunista desde el acuerdo del 15 de noviembre en adelante, ¿no es cierto? El rechazo al proceso constituyente, el rechazo a ir juntos a todos los procesos electorales que venían con el resto de la centroizquierda, yo creo, esta mirada más de corto plazo de levantar la candidatura de Daniel Jadwe desde una visión identitaria. Sí es un partido que, pese a que lo niegue, logró convivir muy bien con el resto de la izquierda durante buena cantidad de tiempo y crecer también, lograr tener, desde el mismo Daniel Jadwe en la Municipalidad de Recoleta, que llegó en su tercera candidatura, llegó a ser alcalde precisamente porque el resto de la centroizquierda se retiró y le dio el apoyo. Lo mismo pasó en diputados, lo mismo pasó cuando fueron gobierno con la nueva mayoría. Me parece que conviven bien. Y ese acuerdo y ese pacto que puede ser desde una centroizquierda que se renueva a través de Gabriel Boric y del grupo del Frente Amplio que lo apoya, más a Prodignidad, pueden dar más el Partido Comunista en la Prodignidad, pueden dar, bueno, una sorpresa efectivamente, y va a ser una gran sorpresa en todo caso si es que se llega a pasar a primarias con lo que pasó en gobernadores, muchas veces, con Apruebo Dignidad y por otro lado la ex Concertación, de alguna forma rescatando los últimos estertores y la derecha ausente precisamente por esta dispersión de candidatos. Oye, Hugo, ha sido un gusto conversar contigo, se me extendió un montón, me van a retar, una vez más estoy segura, pero siempre es un placer además escuchar tu contrapunto. Y bueno, y aquellos puntos, aquellos lugares en los que sí coincidimos. Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía, muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. Que esté muy bien. Ya, chao. Seguimos hablando porque Chao. vamos a seguir además con las primarias y seguir conociendo además a distintas personas que están vinculadas a candidaturas diversas. Estuvimos la semana pasada, si mal no recuerdo, conversando con Diego